sistemas económicos y modos de producción y formación de la economía, ¿no? Y hemos visto los tipos de sistemas económicos. Tenemos el sistema central planificado, el sistema de precios o sistemas de libre mercado, el sistema mixto, ¿no? Entre los tipos de sistemas económicos que estos existen y varían, ¿no? Las formas de las cuales una sociedad pueda desarrollar estos diferentes tipos de sistemas económicos, ¿no? Y puedan organizarse. Siempre una sociedad, siempre un determinado país y estado va a aplicar un determinado sistema económico en un determinado país, ¿no? En el sistema central planificado, ¿no? Nos hemos referido a que es una autoridad central, es la que se va a encargar de planificar todas las actividades económicas que permitan solucionar eh, los problemas económicos básicos de una determinada sociedad, ¿no? También tenemos sistemas de precios o sistemas libre de mercado, ¿no? Que se va a caracterizar por la existencia de una libertad de mercado, ¿no? Mediante la cual se asignan todos los recursos que la sociedad dispone. Por tanto, en aquí va a haber las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda, ¿no? Que pueden actuar libremente, ¿no? En el mercado a través del mecanismo de los precios, así tener transacciones comerciales que el sistema requiera sin intervención, pero en este tipo de sistema del Estado, ¿no? Y también vamos a tener, hay un sistema económico en el sistema mixto, aunque en el mundo real casi todas las economías pertenecen a este tipo ideal, ¿no? Es un poco también que el Estado interviene y también un poco que existe el tema de la libre oferta y demanda en el tema de justamente de lo que son los sistemas económicos, ¿no? Hay diferentes esos sistemas económicos y hemos visto que en algunos países inclusive manejan el sistema económico central planificado, ¿no? Y en ahí estábamos viendo como por ejemplo en el caso de Cuba, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? En Bolivia, bueno, ahora estamos a cargo de un modelo económico de Bolivia que justamente es este modelo que va a su modelo económico que va a una economía más participativa, comunitario, productivo, ¿no? Es un nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo el que nosotros estamos desarrollando en nuestro país, ¿no? Ese modelo, ¿no? Que como política del Estado está poniendo, ¿no? Y así diferentes estados van, ¿no? Van implementando diferentes sistemas económicos, porque sabemos que la economía es importante para un determinado país, ¿no? Hemos visto un poquito de lo que en el sistema central planificado, esta economía planificado, cómo va a afrontar, ¿no? Es el Estado quien toma las decisiones en la economía planificada de qué producir, cómo producir, para qué producir, ¿no? Y en ahí justamente el Estado crea las empresas incluso públicas, ¿no? Y vemos en nuestro país que contamos con empresas públicas y en otros países también van creando empresas públicas para satisfacer las necesidades de la sociedad y cumplir con objetivos del plan que tiene el Estado, ¿no? Para quien producen, obviamente que el Estado busca producir todos los bienes para la sociedad, ¿no? O sea, siempre va destinado a la sociedad todo lo que se va a producir, ¿no? Este sistema central planificado justo va a buscar que la autoridad central, ¿no? Que es el gobierno,
haga, afronte esta economía planificada, ¿no? Siempre la economía es planificada, ¿no? O sea, no puede un Estado no tener una visión, una misión y planificar a qué modelo va a ir, ¿no? Va a estar su, su economía, ¿no? Cómo va a planificar justamente para poder controlar esta economía, ¿no? Y ver, ¿no? No todos los países producen todo, ¿no? Todos los países se necesitan unos a otros, ¿no? Y por eso también hay esas relaciones que tenemos con diferentes países por el tema de la producción en diferentes materiales, materia, insumos, eh, en cosas que no pueden producir en nuestro país y hay en otros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de tecnología sabemos que nosotros no estamos muy avanzados, ¿no? Y son otros países, ¿no? Ustedes sus celulares no compran, o compran un Kipus, no compran, ¿no? Se compran su Samsung, se compran su iPhone, ¿no? Buscan otros productos de otros países, ¿no? O un equipo de computación, ¿no ve? De igual manera, ¿no? Tenemos igual acá en Bolivia, ¿no? Una empresa que se dedica a eso, pero no es hacia gran medida, ¿no? Y justamente buscamos otro tipo de tecnología o de vehículos, ¿no? Si tenemos aquí bien una empresa que ya está así, realizando vehículos, pero eléctricos, pero sabemos que la mayoría utilizan vehículos que son a gasolina, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos, ¿no? Y vemos, ¿no? Por eso también hacemos importaciones y todo aquello, ¿no? Y necesitamos todo aquello, ¿no? Y bueno, el Estado también, a través de eso, bueno, en las cosas que puede, ¿no? Crea esas empresas públicas, ¿no? Y ustedes conocen varias empresas públicas que contamos en nuestro país, ¿no? Ahí tenemos empresa pública esa en MAPA, ¿no? La que recolecta de los productores y comercializa, ¿no? El tema de los alimentos, ¿no? Tenemos Cartón Bol, ¿no ve? Tenemos hasta, creo que una empresa pública de cementos, ¿no ve? Tenemos también esa empresa, ¿no? Y otras empresas públicas, ¿no? De transportes, ¿no? Tenemos que son también empresas públicas, ¿no? En Teleférico, que también es una empresa pública que brinda un servicio de transporte, ¿no? O en las líneas aéreas, ¿no? Tenemos una empresa nacional, estratégica, ¿no? Boliviana de aviación, ¿no? Son diferentes servicios, porque no solamente tenemos que entender que ahorita más adelante ya vamos a ver el tema de lo que son los bienes, ¿no? Como bienes materiales, sino también hay la prestación de los servicios, ¿no? Es así que el Estado va a realizar esa planificación, ¿no? Habíamos visto eso un poquito. También habíamos visto justamente que el sistema de precios o sistema de libre mercado se caracteriza que los medios de producción están mayormente en manos privadas, ¿no? Se utiliza el mecanismo de precio para coordinar las decisiones económicas con respecto a qué bienes producir, cómo producirlos, quién recibe los frutos de la producción. El incentivo de ganancias estimula la producción eficiente y en respuesta rápida a los cambios que puedan ocurrir en la economía, ¿no? En ahí está la oferta y la demanda, ¿no? Y en ahí justamente vemos eso, ¿no? Eso vemos que es un sistema que es capitalista, ¿no? Vamos, acá hay países capitalistas, ¿no? Que ven que puede ser el mismo producto, pero es quien te ofrece más, ¿no? Y se recuerdan cuando era la Revolución Francesa, en ahí, cuando era la revolución, era industrial, ¿no? Cuando había esa revolución, porque se han creado varias empresas y habían varias industrias, y ahí había el capitalismo, lo que había y era, existía una ley de libertad, la libertad de contratación, ¿no? O sea,
la libertad que tenían las empresas de contratar, y en ahí el Estado se veía limitado, o sea, el Estado no se inmiscuía en lo que realizaban las empresas, ¿no? Cuando había esa revolución industrial. Y a partir de ella han venido varios cambios en temas, por ejemplo, en el tema laboral, ¿no? En ahí han surgido los primeros, em, las primeras leyes laborales, en el tema de la jornada laboral, en el tema de los derechos que han luchado la clase obrera porque trabajaban en ambientes insalubres, ¿no? Y otras cosas que han sido una lucha obrera, ¿no? Pero en ahí ha habido realmente, era el capitalismo, o sea, en esa época no le importaba a esas industrias eh, que los trabajadores puedan trabajar, no importa, 12 horas, rebajarles el salario y para producir más y vender más a un costo menos, porque había bastante, o sea, había bastante competencia, ¿no? Porque ya había, por eso decimos la revolución industrial, ¿no? En ese entonces, cuando había bastante eh, el auge de ya de las industrias, de la maquinaria y todo aquello, ¿no? Y ahí también ha existido lo que es el capitalismo, ¿no? Y ahora en este sistema de precios o sistema de libre mercado también se da en otros países, ¿no? Este tipo de sistema, ¿no? También hay sistemas de economía mixta, ¿no? Que en ahí ya vemos que va a haber la intervención del Estado y también el mercado, ¿no? Que esto es en el mundo real, casi todas las economías pertenecen a este tipo ideal, ¿no? O sea, el Estado interviene, ¿no? Y también está el tema del mercado, ¿no? La oferta y la demanda, porque no todo lo regula el Estado, ¿no? Como vemos aquí también tenemos la oferta y la demanda. No están regulados los precios, por ejemplo, si tú vas y quieres ir a comprar un televisor en la Justus, vas a encontrar a diferentes precios, ¿no? Y ahí es la oferta y la demanda. ¿Quién te vende y quién te ofrece a más o menos costo, ¿no? En ahí no hay una regulación que el Estado te diga, esta computadora no puede valer más de este precio, ¿no? No hay esa regulación, ¿no? Excepto en la regulación que recién ha habido en el tema de los medicamentos, ¿no? Pero eso ha sido por un tema de la emergencia sanitaria por el COVID, ¿no? Donde el Estado ha regulado los precios de los medicamentos justamente por ese tema del sistema de libre mercado, que las farmacias estaban incrementando sus costos de estos medicamentos, ¿no? Si usted se acuerda, ¿no? Cuando vino el tema del COVID, el paracetamol que te costaba 50 centavitos o un bolivianito, ¿no? Depende del laboratorio que era, cómo subían los precios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los antigripales, ¿no? ¿Y por qué? Porque había una escasez en ese momento, ¿no? Porque como estaba todo paralizado, no había, no estaban produciendo y habían bastante, ¿no? Y en ahí justamente ya el Estado ha ido regulando, ha intervenido como Estado, ¿no? Justamente para poder regular esta situación, porque ya tenía que ver ese tema de que ya había, ya estaban, ya estaba ya atacando también un tema, un derecho fundamental de la salud que otras personas se veían también restringidos por el tema de los sobreprecios que en ese momento estaba ocurriendo, ¿no? Es así, ¿no? Eso pasa en un sistema de economía mixta. Ahora, ¿qué funciones de un sistema económico existe? ¿Alguien creo que levanta su manito? Con el MITS no puedo visualizar con, con ambos. ¿Sí? ¿Alguien levantó? Las preguntas para la próxima clase, por favor. Como esta clase tenemos un poquito más cortita,
y empezamos de las 8 hasta las 9, es más corta. El día martes, ¿ya? Y ahí desde las 6 vamos a empezar y ya nos vamos a extender un poquito más, ¿ya? Bueno, las funciones de un sistema económico, ¿no? Las funciones de un sistema económico, ¿en qué consiste, no? Este sistema económico, hemos hablado de esos diferentes tipos de sistemas económicos que hay, pero ¿qué funciones cumple este sistema económico, no? Estos sistemas económicos consiste en resolver, ¿no? Tres cuestiones fundamentales que surgen como consecuencia de la escasez. Hemos visto el problema de la escasez, ¿no? En el anterior tema, ¿no? El Estado busca resolver y eso es un problema económico, el tema de la escasez, porque no todos los países cuentan con todo, no pueden satisfacer todas las necesidades de la sociedad, ¿no? Hay escasez de bienes, servicios, de todo, ¿no? Por eso va creando sus empresas públicas para ir poder apalear, solventar, ¿no? Eh, eh, poder eh, 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 cumplir, ¿no? Justamente con uno de estos sistemas económicos, resolver estas cuestiones, ¿no? Por eso hace un estudio, ¿no? ¿Qué se va a producir y en qué cantidad, ¿no? Prioriza y decide qué bienes y servicios se van a producir y además en qué cantidades, ¿no? Estas decisiones van a depender del sistema de valores de la sociedad, ¿no? Hay bastantes demandas, sabemos que la sociedad tiene bastantes demandas, pero va a ser el Estado, ¿no? El gobierno que va a priorizar, ¿no? Qué bienes y servicios va a poder producir, ¿no? Y va viendo eso el Estado, ¿no? Para poder atacar y ver, ¿no? ¿Cómo va a producir? Va a elegir, dependerá de la tecnología y de la cantidad de medios de producción disponibles, además de la ideología económica, política y social dominante, ¿no? Y ve todos esos aspectos, ¿no? Y hay un tema, eso también del tema de los bienes, de lo que va a producir, y es algo que justamente estaba viendo este tema, estaba viendo justamente de los decretos supremos que en su momento ha sacado el gobierno transitorio que teníamos, del tema del consumo y del uso de los transgénicos. ¿Se acuerdan que ha sacado unos decretos que permitía el uso de los transgénicos justamente por el tema económico, ¿no? Y hay varias empresas que, que, que quieren, sobre todo las de Santa Cruz, ¿no? Que se pueda usar transgénicos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Pero hay bastante pugna, ¿no? En el tema social, sobre todo, porque, bueno, esto como vemos, dice, dependerá de la tecnología, ¿no? O sea, nuestro país puede, ¿no? O sea, pero que nos falta la tecnología, porque al incorporar, ¿no? Un producto transgénico a nuestro país, se requiere realizar estudios. Bueno, estaba revisando esos decretos que en ese momento han salido y decían que si en Argentina esa misma semilla ya lo han estudiado y está autorizada para el uso en Argentina, bueno, que se puede utilizar aquí en Bolivia, pero y han dicho que no. ¿Por qué? Porque no es la misma tierra la de Bolivia que la de Argentina, no es el mismo clima, ¿no? Son varias cuestionantes, ¿no? Para ver el tema el estudio de los transgénicos, ¿no? En la economía y es la tecnología, ¿no? ¿Ya? Y justamente en cómo se va a producir y esa elección dependerá de la tecnología y ve el Estado, ¿no? Y de los medios de producción disponibles, ¿no? Y justamente esos decretos que en su momento lo han sacado, los han abrogado, ¿no? Porque carecían, ¿no? O sea, no podían porque
No podemos aplicar, como dicen, por analogía, si en este país se usa este y aquí lo vamos a hacer igual, porque aquí ustedes saben que los transgénicos es un tema delicado, ¿no? Porque vemos que puede dañar al tema de la salud, ¿no? Porque usan bastantes químicos, pesticidas y otros químicos para ese tema de la salud, ¿no? ¿Para quiénes se va a producir, no? También esa es una cuestionante que este sistema, esta es una función del sistema económico que va a estudiar, ¿no? Se trata de establecer cómo se asignarán los bienes y servicios disponibles, ¿no? La mayoría de los economistas afirman que toda organización social, económica, tiene como funciones principales resolver los problemas principales económicos fundamentales de la sociedad, ¿no? Y estos problemas se van a agrupar en cinco, ¿no? En cinco. Uno, fijar prioridades. Dos, organización de la producción. Tres, distribución del producto. Cuatro, ajustar el consumo a la producción en el corto plazo. Cinco, proveer para el futuro. Fijar prioridades, ¿no? El sistema económico tiene que encontrar la forma de decir qué, qué es lo que se va a producir y en qué cantidades, ¿no? Por supuesto, esto va a implicar a la vez lo que se va a dejar de producir, ¿no? Tiene que este sistema económico evaluar eso, ¿no? O sea, como alguien decía, si para unos puede ser útil, para otros puede ser que no, ¿no? Las mujeres podemos querer que produzcan, diremos, vemos que eh, ah, quisiéramos que produzcan artículos de belleza, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Para las mujeres tal vez eso es prioritario para nosotros, ¿no? Pero no para toda la sociedad. No todas las mujeres utilizan, los hombres no utilizan, ¿no? Y ahí tienen que fijar esas prioridades. ¿Qué es lo importante? ¿Qué ven que es lo que es importante? ¿No? Y bueno, cuando han creado esas empresas públicas, bueno, han debido evaluar, ¿no? Los economistas viendo, bueno, vamos a crear esta empresa pública ya, mi teleférico, por ejemplo, ¿no? Cuando han creado mi teleférico, ¿no? Han de tener sus perspectivas, ¿no? Porque han hecho una gran inversión para eso, ¿no? Para mi teleférico pero después esas empresas públicas tienen que ser autosostenibles, ¿no? Tienen que ser autosostenibles y no solamente ser autosostenibles, también tienen que, si bien brindan un servicio de transporte a la sociedad, porque sabemos que es un servicio, ¿no? Público a la sociedad, que lo utilizan bastantes personas, también tiene que tener ganancias, ¿no? No tiene que ser una empresa deficitaria, ¿no? Tiene que ir siempre a generar ganancias, recursos. Por ejemplo, Entel, a una empresa nacional, ¿no? ¿No? Que, bueno, la mayor parte de las acciones han sido nacionalizadas, sabemos todo eso, ¿no? Y eso sí es una empresa sí que es rentable, ¿no? Porque sabemos que realmente eh, el tema del Internet, y bueno, la mayoría creo que utiliza Intel, ¿no? Porque también y tiene bastantes antenas y abarcan en bastantes partes de nuestro país, ¿no? Tiene una cobertura nacional, ¿no? Y bueno, es una empresa sí que es, o sea, que si bien se ha nacionalizado, sí es una empresa, sí está rentable, ¿no? Para el Estado, ¿no? Y también brinda un servicio, ¿no? Inclusive, ¿se acuerdan que antes del COVID, no había esos paquetes de teleeducación, ¿no ve? Ahora ya, ustedes ya, antes, ¿cuánto costaba nuestro paquetito de teleeducación? Costaba 2 bolivianos, pero eran 2 horitas, ¿no? Eran 2 horitas nuestro paquete, ¿no ve?
Ahora ya son 4 horas, ¿no? Con 2 bolivianitos nos compramos, ¿no? Y bueno, son esas políticas que también por este tema de la virtualidad se han ido lanzando, no solamente en Entel, también en las otras empresas de telefonía que existe en nuestro país, ¿no? Viva, Tigo, Viva sabemos que es de los peruanos, ¿sabes? Y así, ¿no? Y vemos, ¿no? Y vean, van fijando prioridades y ven viendo cuáles van a ser empresas las rentables o cuáles van a crear, para qué van a producir, en qué cantidades, ¿no? Otra, otra de esos problemas y esas funciones principales de resolver va a ser la organización de la producción, ¿no? Una sociedad tiene que encontrar la manera de decir cómo, ¿no? Y esa es una segunda cuestionante. ¿Cómo? ¿Cómo es que se va a producir todo lo deseado? ¿Cómo vamos a producir? O sea, ya hemos dicho qué vamos a producir y ahora nos preguntamos el cómo, ¿no? Es decir, vamos a buscar lograr una producción eficiente desde un punto de vista económico, dando diferencia a lo que es problema económico y problema técnico, ¿no? ¿Cómo vamos a producir? Ahí ya vamos a hacer una organización de la producción. Después de cumplir con esta organización de la producción, con esta función de un sistema económico, vamos a tener la distribución del producto. ¿Cómo? ¿No? El sistema económico debe encontrar un mecanismo por el cual se va a distribuir todo el producto entre las personas que van a componer la sociedad, ¿no? En aquí va a surgir el gran problema de la justicia distributiva. ¿Qué es justo y lo que no es? ¿No? Porque no llega a todos, ¿no? Esa distribución del producto, ¿no? Tiene que buscar ese mecanismo económico, ¿no? O ese sistema económico va a buscar el mecanismo por el cual se va a distribuir todo lo producido entre las personas que componen la sociedad, ¿no? De lo que va a producir, ¿no? Otro es ajustar el consumo a la producción en el corto plazo, ¿no? Eso se va a dar en que la oferta va a ser relativamente fija o puede ver en qué situaciones en las que pueda producirse desajuste debido a factores tales como si estamos hablando que vamos a producir, ¿no? Que realmente que estamos viendo en una producción de algún alimento, ¿no? Una producción, un tema de algo relacionado a agricultura, puede existir, ¿no? Algunos factores o desajustes que se puedan producir, como ser heladas, granizos, sequías, que pueden provocar que esta producción sea insuficiente para todos los miembros de la sociedad, ¿no? O sea, también te tienen que ajustar ese consumo a la producción en el corto plazo, ¿no? Puede darse esos desajustes, ¿no? Por distintas situaciones, ¿no? También proveer para el futuro, ¿no? En esta función, que de alguna manera está incluida en las tres primeras, ¿no? En la que, cómo y la distribución del producto, o sea, en la que fijar prioridades, en cómo la organización de la producción y en la distribución del producto. El sistema económico debe contar con un mecanismo que le permita decidir qué, cuánto y cómo producir para el consumo presente y qué, cuánto y cómo dejar
para el consumo futuro. Es decir, proveer para el mantenimiento del aparato productivo y el progreso económico, ¿no? Porque lo que se está buscando, ¿no? Es esas organización del sistema económico para resolver los problemas, ¿no? No solamente tiene que ser para la solución que se va a dar, no van a invertir, por ejemplo, en la inversión del teleférico para que hubieran utilizado solamente para el uso de un año, 2 años, ¿no? No, ¿no? Lo han hecho para largo plazo, para que se quede toda la vida, ¿no? No creo que quieran que después ya no exista el teleférico, ¿no? O sea, están viendo para proveer para el futuro, ¿no? Eh, Tienen que proveer cómo van a mantener, ¿no? Cómo va a continuar, cómo va a ser su progreso económico, ¿no? Y justamente para eso tiene que existir, pues, esa continuidad del servicio, por ejemplo, ¿no? Para que puedan la gente seguir utilizando este servicio, ¿no? Porque si ustedes ven que es un servicio deficiente, ¿no? Obviamente que no lo van a querer usar, ¿no? Pero si ven que es un servicio que realmente les beneficia, que les ayuda, lo van a utilizar, ¿no? Al igual que el tema de la producción, ¿no? Han visto que en el tema de lo que hacen en MAPA, ¿no? Em, cuando nos venden productos, ¿no? De ahí ellos hacen ellos compran, ¿no? De los agricultores, ¿no? De los pequeños agricultores, ¿no? Hacen, y no es que EMAPA produce, ¿no? Ellos son los que recolectan y bueno, y ellos ya venden con la marca EMAPA, ¿no? Pues son de los productores pequeños, ¿no? Y que van recolectando y nos van vendiendo, ¿no? Pero sabemos que nos venden, diremos, a precios económicos, ¿no? O sea, precios un poco más económicos y bueno, la gente va y justamente consume por eso esos productos, ¿no? Pero también esos productos, y por más que sean económicos, tienen que ser productos de calidad, ¿no? Si no, la gente ya no va a querer consumir, ¿no? Por eso todos esos aspectos tienen que observar, ¿no? Cuando se hace este sistema económico o esta función del sistema económico, ¿no? En esta organización que realiza para resolver los problemas, hacen de esa manera, ¿no? Hacen para resolver estos problemas, ¿no? Justamente tienen que ver esas funciones principales para resolver el problema, ¿no? También vamos a ver lo que es la actividad económica. La actividad económica, ¿qué es la actividad económica? La actividad económica es toda aquella que forma, ¿no? Mediante la que se produce, se intermedia o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad, un deseo, ¿no? La actividad económica se puede definir como una interacción entre las unidades productoras, las unidades consumidoras e intercambio, ¿no? Hay una actividad económica, ¿no? Cuando vemos que hay alguien que produce, hay alguien que consume y hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio con el productor y el consumidor, ¿no? Y ambos se benefician, ¿no? El productor vende su producto y va a recibir a cambio un pago por ese producto, ¿no? Y el consumidor se beneficia porque está obteniendo algo que necesita, ¿no? Por eso también lo está comprando, ¿no?
Uno compra porque necesita ese bien, ¿no? Porque lo necesita, como nosotros aquí vemos, ¿no? Necesitas pancito para tomar tu tecito, ¿no? Vas y compras, ¿no? Porque es tu necesidad, ¿no? Y eres un consumidor y vas a ir donde el productor que te va a vender, ¿no? Y eso es un intercambio, ¿ves? Hay ahí una actividad económica, ¿no? Y hay también elementos básicos de esa actividad económica en el cual vamos a señalar que hay los recursos, las necesidades y los bienes, ¿no? Y en estos recursos, necesidades y bienes, bueno, son elementos básicos que tiene la actividad económica, ¿no? Eh, Necesidades tiene toda la sociedad. Todo ser humano tenemos necesidades, ¿no? De bienes, de servicios, ¿no? No podemos estar, digamos, en nuestro domicilio sin tener luz, digamos. Ahí necesitamos la prestación de un servicio, el servicio de luz, ¿no? Necesitamos un bien, ¿no? Una cocinita para cocinarnos, necesitamos bienes de consumo, tenemos necesidades, pero para poder tener esos servicios y esos bienes, necesitamos recursos, ¿no? O sea, no es que el Estado nos los paga todo, ¿no? No ven, no nos paga, nosotros tenemos que utilizar la fuerza de trabajo, ¿no? Y el trabajo para poder tener esos bienes y servicios y para poder satisfacer nuestras necesidades. Y vamos a ver ya en lo que es el tema de la fuerza de trabajo y el trabajo, ¿no? Por lo señalado, podemos decir que la actividad económica y el problema económico están representados de la siguiente manera, ¿no? Productores, consumidores, intercambio. Como ven, tenemos productores, los que son los que producen, ¿no? Los que nos venden, ¿no? Que pueden ser de primera mano, ¿no? O son intermediarios, ¿no? Y los consumidores, los que necesitamos, ¿no? Y entre ambos hay intercambio, ¿no? El productor no te vende su producto gratis, ¿no? Hay un intercambio, ¿no? Tú consumes, pero por el producto que te está dando, tú tienes que pagar. Por eso decimos que hay un intercambio. Y ahí va a haber recursos, ¿no? Ese intercambio de recursos, ¿no? Por un bien, por la necesidad que va a tener el consumidor, ¿no? Y así lo podemos definir lo que es la actividad económica, ¿no? ¿Qué son los recursos? Los recursos van a ser todos los medios que se emplean para la producción de bienes y servicios. Es el medio, el recurso, ¿no? Que se va a emplear para esa producción de bienes y servicios. Inclusive el productor para realizar alguna siembra, ¿no? Necesita recursos, comprar su semillita, ¿no? Arar su tierra, ¿no? Necesita recursos, ¿no? Es un medio que va a emplear para su producción, ¿no? Y los recursos también, aparte de, de el tema económico, ¿no? También son la tierra, ¿no? Por ejemplo, para hacer una agricultura, ¿no? Para hacer una cosecha de algo, vamos a necesitar tierra, ¿no? Que ahí vamos a hablar de recursos naturales. Ahí hablamos de recursos. El trabajo. El trabajo es un recurso humano que la persona lo va a realizar, porque no va a crecer solita la papa si siembras tu papa, ¿no?
necesita ahí la ayuda, la intervención del hombre, ¿no? Para que no salga dañada tu producto, ¿no? Necesitas, ¿no? Ver cómo, ¿no? Y la separación, cómo lo hace, ¿no? Tiene su propio método de cómo realizar en el tema del sembrado, todo aquello de algún determinado producto, ¿no? Capital, ¿no? Requieres tener un capital, ¿cuánto vas a invertir para producir un determinado bien? Tecnología, ¿no? Antes ustedes saben que utilizaban, era manual cuando hacían sus surcos para poder realizar la siembra, ¿no? En sus determinadas tierras, ¿no? Los agricultores, pero ahora ya cuentan ya con sus tractores, ¿no? Ya lo hacen un poco más rápido, ¿no? Capacidad empresarial, ¿no? En caso de empresas, capacidad, capital intelectual, ¿no? Esos son los recursos. No solamente hablamos del tema económico, también tenemos que hablar de los recursos, los medios que se van a emplear para la producción de los bienes y servicios. Todos los medios que se producen, que se van a utilizar. Tierra, trabajo, capital, tecnología, capacidad empresarial o capacidad intelectual, ¿no? Estos recursos, ¿no? Pueden ser escasos, ¿no? No siempre vamos a tener todo, ¿no? Como ejemplo, en otros países no cuentan con bastante tierra, recursos naturales, ¿no? Hay un país, por ejemplo, que no hay tierra y hacen sus cosechas hasta en sus techos de sus casas, ¿no ven? No sé si han escuchado de países que hacen cosecha hasta en los techos de sus casas porque tienen limitaciones en sus recursos naturales, o sea, en la tierra, porque son escasos, ¿no? Pueden ser parcialmente sustitu- sustituibles, ¿no? También las necesidades, ¿no? Hay aquellos de que no se puede prescindir y otros que suponen un estado de carencia de algo. Hay necesidades, todos tenemos necesidades, ¿no? Para los que algunos, como les decía, es necesario o para otros puede resultar que no, ¿no? Y hay otros de que no se puede prescindir, o sea, realmente que necesitas de ese bien o producto, ¿no? Como el agua, ¿no? Es un bien que necesitamos, ¿no? El agua, ¿no? Sin eso no podemos estar, ¿no? Y no. Hay también las características de estas necesidades, las necesidades que tengamos. Puede ser ilimitado, saciables, temporales, ¿no? Porque puede ser por un determinado tiempo que tengas esa necesidad, ¿no? Y los bienes, ¿no? Un bien va a ser todo aquello que va a servir para satisfacer las necesidades, ¿no? Los bienes y servicios siempre son los que nos van a satisfacer las necesidades, ¿no? Así también tenemos el sistema económico según la escuela marxista, ¿no? Vamos a ver cuál ha sido el carácter del enfoque marxista con relación al concepto del sistema económico, ¿no? Y Carlos Marx, ¿no? Que ha sido uno de los principales, ¿no? Que incluso, ¿por qué hablamos de Carlos Marx? Porque ha sido unos, inclusive de los que ha hablado del tema de la producción de los bienes materiales, ¿no? De la fuerza de trabajo, de los medios de trabajo, ¿no? Y ha hecho bastantes aportes de lo que es en el tema de la economía, ¿no? Y en el carácter histórico del sistema económico, en el carácter transitorio del sistema económico, ¿no? Según Carlos Marx, en el carácter histórico del sistema económico, un sistema económico
¿no? Responde a una determinada etapa en el desarrollo histórico que han alcanzado sus elementos fundamentales, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Cada etapa es diferente, ¿no? Por eso vemos que la economía es cambiante, porque la sociedad es cambiante y las necesidades son cambiantes, van cambiando, ¿no? Claro ejemplo, lo que hemos atravesado en el tema del COVID, ¿no? Han cambiado las necesidades a nivel mundial, ¿no? De todo, ¿no? De todos los a nivel mundial. Han priorizado cosas que tal vez bastantes gobiernos no han priorizado en su momento, ¿no? Porque nadie se esperaba justamente este tema de la pandemia, ¿no? Y, y va cambiando, ¿no? Y justamente va a responder, ¿no? El sistema económico al carácter histórico que se alcanza en ese momento, ¿no? En cada momento es diferente, ¿no? Si viéramos cómo era antes, ¿no? En nuestro país, cómo es actualmente, me dirán otros que no era mejor antes, ahora me dirán tal vez otros era mejor antes, ahora es peor, ¿no? O por el tema de la pandemia han cambiado varias situaciones, ¿no? Han pasado bastantes situaciones, pero con este tema eh, vemos que el sistema económico va cambiando también las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Y les mostraba el ejemplo, lo que ha pasado en la Revolución Francesa, y vamos a ver más adelante inclusive cómo también ha existido los sistemas históricos de organización económicos, los modos de producción en la comunidad primitiva, en la esclavitud, en el feudalismo, en el capitalismo, ¿no? Y ahí son pues, los diferentes modelos económicos y son el carácter histórico de ese sistema económico, ¿no? Y también hay un carácter transitorio del sistema económico, ¿no? Que este carácter transitorio, ¿no? Esas son transformaciones que se operan en un sistema económico, le llevan a operar cambios tan grandes en sus elementos en un periodo de tiempo que habrá dado lugar a un nuevo sistema económico en el que van a regir nuevas categorías y leyes económicas diferentes a lo que regían en el anterior sistema, ¿no? Van cambiando, ¿no? El sistema económico. No es estático, ¿no? Existe transformaciones al tema. Bueno, quedamos hasta acá. A la próxima clase ya empezamos a las 6 de la tarde y para poder concluir con este tema, ¿ya? Que nos falta poco para concluir y así comenzamos con el siguiente tema, ¿ya? Concluimos hasta acá, por favor. De acuerdo. Hasta luego, Hasta licenciada. luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. doctora. Chao, que tengan Hasta luego, doctora. un buen fin de semana. Hasta luego, licenciada. Excelente fin de semana, doctora.